y hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar, adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tu Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Quiero adorar, bendecir y hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclama, adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno. Pero me aguanto. Me da gusto verlos. Y se mira que faltaron algunos. Y sabemos que están ocupados, pero primeramente Dios ya es todo el jueves, ya vuelve toda la normalidad. Nada más le quería comentar rapidito que el por qué se movieron la fecha de las hermanas. Estaba programado para este fin de mes, este último sábado del mes, pero los hermanos de la iglesia nos avisaron que tienen un evento aquí el sábado, que van a estar todo el día y la noche, no sé. Van a celebrar el Día del Pastor, algo así, no sé qué van a celebrar. Pero pues es su iglesia, ¿no? Y también los respetamos. Entonces, de acuerdo con la mesa directiva, nada más decidimos mover todo como un mes. Este mes que vamos a tener la reunión de varones nosotros el 21 y para el otro mes van a ser las mujeres y para el que sigue después otra vez nosotros los varones. ¿Sí está bien? O sea que nos viene tocando el mayo. ¿Estoy bien? Los varones, porque nos tocaba en abril, ¿que no? Entonces lo brincamos a mayo. Y todo va a estar bien, hermanos. A veces tenemos que estar así, sujetos a ciertos cambios, pero todo va a estar bien, amén. Todos somos de casa, nadie nos visita por primera o segunda vez, ¿verdad? Todos somos de casa. Es que de aquí no veo bien, pero sean todos bienvenidos. Le voy a pedir por favor a los niños que salgan a su clase, jóvenes si tienen clase. Mientras los niños salen, puede saludar a uno que esté al lado de usted, pueden saludarse, bienvenidos. Que a veces ni conocemos los que están atrás, ¿verdad? Ni los vemos, a veces solamente vamos así puro para adelante. Si hay algunos hermanos que usted no sabe cómo se llama, con confianza, díganles, bienvenidos, ¿cómo te llamas? Y es bonito, ¿no? Una iglesia donde hay esa armonía, donde la gente se interesa por los demás también, porque no debemos de ser egoístas y solamente pensar en nosotros mismos. Y pues yo nomás a lo que voy y de aquí salgo y me voy y no me relaciono. Debemos ser una iglesia que tiene comunión unos con otros. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versos del 12, lo vamos a leer desde el 12 al 15.
Dígame cuando ya los tenga o dígame ya lo tengo. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar y a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos hable, que nos abra el entendimiento. Y también ahí pedimos que nos ayude para poder poner por obra lo que vayamos aprendiendo. Amén. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque hemos aprendido, Señor, que cuando nadie daba nada por nosotros, tú diste tu vida en la cruz, en la persona de Jesús. Señor, gracias porque hemos visto también, Señor, cómo tú tienes cuidado de nosotros. Y aun cuando la situación es complicada y aun cuando a veces parece que se cierran todas las puertas, tú siempre abres una puerta al final del túnel para que podamos seguir adelante, obteniendo el sustento para nuestros hijos, para nuestra familia. Señor, gracias, porque aun cuando nos hemos enfermado, tú nos has cuidado, nos has dado salud. También danos sabiduría, Señor, para cuidarnos, para que nos cuidemos, Señor, en lo que comemos, en todo nuestro cuerpo, Señor, porque sabemos que es el templo de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la familia, por el lugar donde estamos. Gracias por tu amor y por tu perdón en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el segundo tema de la serie nueva que empezamos, que habla sobre los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo. Beneficios de la muerte y resurrección de Cristo. En el primer tema hablamos que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Él nos libró del poder de las tinieblas. Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Hablamos de que nosotros en aquel tiempo estábamos ciegos, estábamos completamente a oscuras. Vivíamos una vida espiritualmente hablando, dando de tropiezos aquí y para allá. Pero cuando recibimos a Cristo, vino la luz a nuestras vidas. Y empezamos a ver y wow, nos dimos cuenta qué tan mal estábamos. Y vemos cómo el Señor empieza a hacer su obra, ¿verdad? Es un proceso en el que todavía estamos. Pero le damos gracias a Dios porque ya no estamos en la condición que estábamos. Amén. Hoy vamos a ver el segundo tema. Y el segundo tema es que también a través de la muerte y resurrección de Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cuántos pecados, hermano? Todos nuestros pecados fueron perdonados. A veces se nos hace difícil pensar esto, ¿verdad? Porque Jesús murió, siempre decimos, hace casi 2000 años, pero todavía nosotros no existíamos. O sea, Él pagó por los que existían, por los que habían muerto creyendo en Dios, pero también por los que habíamos de creer. ¿Cuántos dicen amén? El sabernos perdonados, hermano, debe de traer paz a nuestro corazón. Porque una de las artimañas que usa el enemigo muchas veces para robarnos la paz es la culpa. Es la culpa, es decir, es que
fui tan malo, hice tantas cosas que todavía a veces no me puedo perdonar lo que hice, o no creo que Dios me haya perdonado. Bueno, la palabra dice que Dios, por medio de Jesús, por medio de su muerte y su resurrección, Él perdonó todos nuestros pecados. Pero vamos a ir leyendo en la palabra. El apóstol Pablo, lo primero que dice, que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Cuando nosotros creímos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Morimos a una vieja vida y nacemos a una vida nueva. Esto lo simbolizamos también cuando vamos a las aguas. Cuando somos sumergidos en las aguas, estamos siendo sumergidos, bautizados, es decir, estamos haciendo igual cuando Cristo murió, fue sepultado, pero cuando salimos del agua, estamos diciendo que nacemos a una nueva vida. No nos dejan ahí en el agua, sino nos salimos cuando hacemos y respiramos, es decir, nacemos a una nueva vida. No estamos diciendo que en ese momento pasa, estamos diciendo que es un testimonio público de algo que ya pasó. Así es que si alguno ya creyó en Jesús, en su corazón sabe que ha creído en Jesús, que ya le pidió perdón por sus pecados y ya lo recibió en su corazón, pues cuando haya bautizos o bautismos próximamente, quizás el julio, parece el junio, ahí le estaremos informando. Prepárese para que también pueda dar testimonio público, amén, e identificarnos también con Cristo en su muerte y resurrección. Pero fíjese lo que dice, cómo fue, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante, ¿cómo? Mediante la fe. O sea, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Lo que estamos diciendo, hermano, que el mismo Dios que creemos que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Dios que hoy nosotros confiamos, es el mismo Dios que hoy creemos que nos ha dado una nueva vida. Amén. Pero también creemos que un día levantará nuestros cuerpos del polvo, y también ese cuerpo que va a morir, porque todos sabemos, ¿verdad?, que todos tenemos que morir. Sabemos que va a ir al polvo de donde fue hecho, pero Dios le dará una vida, dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, fíjese, el 13, y a vosotros estando muertos en pecados. ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? ¿O cuál es la condición de alguien que esté aquí sin Cristo? Está muerto en pecados. Esto de que está muerto en pecados no quiere decir que está inerte y que no puede hacer nada. Porque aun cuando estás muerto, pero para poder vivir la vida a Dios, estás vivo para el pecado. O sea, si haces lo malo, entonces necesitas que venga el Señor a darte vida, una vida nueva, para que puedas entonces ahora vivir para Dios. ¿Cómo estábamos? En la incircuncisión de vuestra carne. Habla de que todavía no sufríamos esa circuncisión del corazón, esa operación espiritual, la cual quitaría esa carne que nos tenía sujetos al pecado y nos daría una vida nueva. Hermano Leo, ¿le puedes subir poquito al aire, por favor? Ahora sí ya me está haciendo el frío. Disculpen, hermanos. Entonces dice, retomo el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados. Esto quiere decir que el pecado nos separaba de Dios. Y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, os dio vida, fíjese, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Le damos un aplauso a Cristo? Déselo fuerte si de veras lo cree, porque esto es algo hermoso. Saberse perdonado es lo mejor que podemos tener. Anulando el acta de los decretos. Aquí estaba la cuestión, ¿por qué estábamos muertos? Porque
porque había un acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Y sabemos que está hablando de la ley de Moisés, porque nadie podía cumplir los mandamientos. Y nos era contraria. Cuando veíamos la demanda de Dios y veíamos nuestra vida, veíamos que era completamente contraria a no podíamos vivir lo que Dios demandaba. No queríamos ni podíamos. Entonces tuvo que venir Jesús y en la cruz dice que ahí clavó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Y ahí también despojó a los principados y las potestades. O sea, el diablo ya no tiene poder o autoridad sobre nuestras vidas. Fue vencido, los demonios fueron vencidos en la cruz también. Amén. Así que usted hoy tiene que creerle a Dios, tiene que entender quiénes somos en Cristo. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a vivir la vida victoriosa que Dios demanda de nosotros. No tan solamente los despojó, sino que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, hermanos, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión fueron gloriosos triunfos sobre las huestes del infierno y de Satanás. Y al pasar por la atmósfera en su camino de vuelta al cielo, dice, pasó a través del mismo dominio de aquel que es el príncipe de la potestad del aire. Cuando vemos algo que aunque Jesús no lo hace por burlarse, no es como que lo hace burlándose, pero es para demostrar su señorío, amén, que Él es Dios y que Él tiene todo el poder y autoridad. Pero algo que vemos en los niños es muy común, ¿no? Cuando ganan o un juego o algo con los otros niños, luego tienden a estar caminando para allá, para acá y como burlándose o riéndose. Y eso pues hace enojar a los demás. Pero en este caso Jesús, el propósito era exhibir que Satanás no tenía más poder que Dios. No tiene más poder del que Dios le puede dar. Así que nosotros sabemos que el enemigo siempre va a querer perturbarnos, siempre va a querer persuadirnos para pecar, para hacer lo que no está bien. Pero acuérdense que Jesús ya lo derrotó en la cruz. Ellos no tienen poder sobre nosotros, pero usted voluntariamente le puede dar autoridad al enemigo. Usted le puede abrir la puerta al enemigo. Eso es importante también saberlo. Por eso cuando aprendemos tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que vemos, con quienes nos juntamos, lo que hacemos, porque todas esas cosas son cosas que uno le va dando como, piensa, no va a pasar nada, pero usted le abre la puerta tantito al enemigo y al rato lo tiene comiendo a la mesa con usted o durmiendo con usted. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, también el apóstol Pablo dice en Efesios 1:7 que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando hablamos de redención, esa es la palabra apolutrosis y significa liberar a un cautivo o a un esclavo. Es como cuando algunos de nosotros, ¿verdad?, que nos trajeron y pues ahí está, pero primero paga el rescate, ¿no? O cuando oyes que a alguien secuestran. Así estábamos, espiritualmente, estábamos esclavos del enemigo, secuestrados por Satanás. Y la única forma de que él podía dejarnos libres, que alguien pagara el rescate. Y ahí es cuando nosotros hoy sabemos a través de las Escrituras que Jesucristo nos redimió por su sangre. Amén. Y también obtuvimos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es un favor inmerecido. Hermano, que alguien te ayude o que alguien haga algo por ti, como pagándote algo que tú hiciste antes, pues entiende. Pero que alguien haga por ti cuando tú no hiciste nada, cuando tú no merecías nada, eso es de aplaudir. Amén. Déselo fuerte al Señor.
En Daniel capítulo 9, verso 9, sabemos que el pueblo de Israel, por desobediencia también, el Señor trajo juicio y fueron cautivos en Babilonia. Y Daniel escribe algo que también puede, o también es algo relacionado, que hoy aplica a nosotros. Lo que él dice en el versículo 9, Daniel 9:9, ¿ya están ahí? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Fíjense, ¿eh? O sea, lo que estamos aquí, hermano, debemos estar eternamente agradecidos a nuestro Dios, porque es por el puro afecto de su voluntad que Él tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó nuestros pecados. Claro que cuando creímos en Cristo, amén, pero Él dio a su Hijo, dio lo que más amaba por amor a nosotros, para que ahora nosotros, en respuesta a ese amor, podamos entonces nosotros como un fruto dar obediencia a Dios. Fíjese, pero Él dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Es la condición de nosotros, muchos de nosotros, por más que algunos quizás ni nos interesaba, pero algunos quizás trataban y se esforzaban, pero nunca pudimos andar en los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo viene Jesús, hermanos? Y Él nos redime, ¿verdad?, de la maldición de la ley. Ahora sabemos que tenemos perdón por medio de Jesús. Ahora sabemos que la misericordia de Dios no es porque pudimos guardar todos los mandamientos, es porque creímos en el que los guardó, hermanos. Él es el que, es por Él, por eso que hoy somos salvos. Eso no quiere decir que ahora no tenemos nosotros una gran responsabilidad. Cuando más sabemos y más entendemos, más nos lleva a querer vivir una vida en obediencia. Miqueas 7:18 también dice el profeta, que Dios como tú que perdona la maldad. No podemos entender cómo aún al peor asesino, aún al peor adúltero, al peor ladrón, cuando escucha el evangelio, hermano, y recibe el evangelio, cree en Jesucristo, todos sus pecados son perdonados. Dios derrama de su gracia también en sus vidas, y Dios tiene misericordia. Y algunos de nosotros que quizás no nos creíamos tan malos, decimos, ¿cómo es posible que Él tenga los mismos derechos que yo? Porque no es por ti, es por Jesús. Es porque creyó en el que nos dio el derecho, hermano. Y Él dice, no tan solo perdona la maldad, Él olvida el pecado del remanente de su heredad. No es como que Él nos tiene ahí, ahorita me la van a pagar, como, no, hermano. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Quiere decir misericordia que Dios no nos dio lo que merecíamos. Por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, merecíamos la muerte. Pero Dios tuvo misericordia y no nos dio la muerte, sino que nos dio vida eterna por medio de su Hijo Jesús. El 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Esa palabra iniquidades representa la perversidad, la maldad premeditada o una desviación torcida del camino recto de Dios. Decimos que todos fallamos, somos humanos, ¿sí o no? Pero aquí habla de alguien que vive deliberadamente desafiando a Dios, pecando arbitrariamente. Hermano, tenemos que estar agradecidos con el Señor Jesús.
Cuando nos ponemos a pensar, mis hermanos, que si Él hubiera muerto, hubiera sido sepultado, pero no hubiera resucitado, vana sería todo lo que decimos. No tendríamos perdón de pecados. Seguiríamos igual, muertos en delitos y pecados. Por eso una religión no nos puede salvar, hermano. Por eso el poner la fe o la confianza en ciertas denominaciones o en ciertos pastores, profetas o apóstoles no nos va a salvar. En lo único que tenemos redención es poniendo toda la fe y la confianza en Jesús. Jesús es el autor de nuestra salvación. Vaya conmigo a Marcos capítulo 2, verso 1. Vamos a ver la historia de cómo Jesús, estando en Capernaum, dice que estaba dentro de una casa y la casa llena. La casa llena y algunos amigos tenían un enfermo paralítico y dijeron, pues Jesús es el único que lo puede sanar. Y todos de acuerdo llevaron a y cuando llegaron se toparon que estaba lleno. La gente incluso afuera tratando de escuchar, tratando de mirarlo. Pero Dios, hermano, les dio sabiduría. No se quedaron ahí con lo que, pues ya ni modo. Vamos a ver la historia, hermano, que nos impulse también a nosotros a tener que hacer lo que sea necesario con tal de ir a Cristo, sea cual sea la situación que estemos pasando, hermano. Dice el 1, entró Jesús otra vez en Capernaum. Capernaum significa aldea de Nahum o también aldea de consolación. Capernaum, aldea de consolación. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, él inmediatamente se juntaron muchos. ¿Cuántos se juntaron? Muchos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra, hermanos. Ya sea que hagan muchos o hagan pocos, hermano, hay que aprovechar el tiempo y predicarles la palabra. Pero hay que dar la palabra, hermano, como dice Pedro, como al niño recién nacido, la palabra espiritual no adulterada. Hay que orar y pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría, que nos ilumine el entendimiento para poder trazar la palabra. De modo que digamos solamente lo que Dios quiere que digamos, no ponerle nada de nuestra parte. Fíjese, entonces dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Hermanos, cuando podemos imaginar la historia, ¿no? Todos llenos, todos ahí unos en el suelo, todos sentados, y Jesús acá hablando con ellos la palabra, de repente un ruido y todos, ¿qué pasa ahora? Y cuando ven los amigos como se las idearon para bajar al paralítico, ponerlo enfrente de Jesús. Fíjese que a veces, hermano, a veces nos dicen, por ejemplo, los que no conocen de Dios, no, o algunos quizás que dicen conocer a Dios, deja a tu hijo, si no quiere venir, pues no lo traigas, no lo obligues. Pero son jovencitos, son adolescentes, o a lo mejor todos son jóvenes que viven contigo. Y hermano, el enemigo siempre va a querer impedir que los traigas al Señor, porque a fuerzas que el enemigo quiere apoderarse de ellos, quiere terminar con ellos, destruir sus vidas. Pero nosotros también tenemos que ver, vamos a hacer lo que sea posible, hermano, dentro de nuestras posibilidades, por traerlos delante del Señor, que escuchen la palabra de Dios y que sean sanados, hermano, de la enfermedad
que sabemos que es el pecado que está en su corazón, hermanos. Y hermanos, no se sientan a veces culpables o mal porque, ay, pobrecito, quería quedarse a jugar y no lo dejé. No, hermano, está haciendo lo correcto porque lo ama. Usted siempre va a querer lo mejor para ellos, amén. Fíjese, va a haber cosas que se quieran interponer, pero tenemos que buscar la forma de llevarlos ante el Señor. Fíjese, y como no podían acercarse, dice, a causa de la multitud, descubrieron el techo, y dice, y haciendo una abertura bajaron al lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Fue como siempre dentro de la iglesia va a haber algún escriba, algún fariseo, algún religioso que diga, no, pero mira, es que yo vi que cuando hicieron un llamado, tú lo invitaste que pasara. Hermanos, no es como que ayudemos a Dios, pero sí hay una forma de que nosotros participamos con buena intención, sin mal, sin el hecho de querer, nosotros no los convertimos, amén. Pero a veces ocupamos, a veces cuando a mí me tocó ir a la iglesia, que a veces hacían un llamado, y a veces había algo en mí como pena, o a veces sentía por dentro que me ardía el corazón por pasar y que oraran por mí. Pero a veces me detenía por pena y mi esposa decía, vamos. Y ella decía, pues vamos, sí. Como diciendo, si vas conmigo, pues yo también voy. Y no es que aquí haya como algo más poderoso que allá, hermanos. Yo podría ir allá si alguien alza su mano. Pero, hermano, es algo como una señal de humildad de nosotros, de reconocer nuestra necesidad. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y decimos, yo necesito. Ahora, cuando yo oro por ustedes, somos intercesores delante de Dios para que el Señor obre y haga la obra en ustedes. No es que nosotros tengamos algún poder. Amén. Entonces, así ore otro hermano allá con usted y Dios lo escucha también. Amén. Entonces, es importante, hermanos, animarnos unos a otros. Fíjese, ¿por qué habla así? Dice, blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjese lo que están diciendo. Ellos conocían la ley. Ellos sabían que es cierto, que solamente Dios tiene poder para perdonar pecados, ¿sí o no? Y si Jesús tiene el poder para poder perdonar pecados, ¿qué es lo que nosotros sabemos y entendemos hoy? Que Él es Dios. Que Él es Dios que se hizo carne. Fíjese, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es decir, ¿por qué están pensando de esa manera? Y ese cavilar es eso de cuando están como pensando, pero como Señor, Dios sabe lo que pensamos. Otra vez Jesús es Dios. Y Él dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Déselo fuerte. Ese es el propósito del evangelio, mis hermanos. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Y hoy a ti te habla Dios también. ¿Cuál es el área en la cual estás estancada o estancado? ¿Cuál es el área en la que tú estás paralizado o paralizada?
algo que nos haya pasado, miedo a qué. No sabemos, hermano, algún pecado por ahí que el Señor lo sabe. El Señor te declara libre en esta hora, pero tú tienes que creerle a Dios. El paralítico se levantó, pero el Señor le ordenó y Él le dijo: a ti te digo, levántate. Si Él no se levanta, Él sigue ahí, señal de rebeldía, pues no creo que me vayas a sanar, no creo que tengas poder, pues no va a pasar nada. El Señor cada domingo, cada jueves, cada día que lees la Biblia, el Señor habla a tu corazón. El Señor te dice: apártate del pecado, arrepiéntete, vuélvete a mí y yo te perdonaré. Él te dice: mira, toma tu lecho, eso que cualquiera que sea la situación, y anda. O sea, cuando tú tomas tu lecho, es decir, tú descansas en Dios, tú le crees a Dios y tú andas en fe de que Dios va a hacer la obra. Todos los que aquí estamos hemos sido testigos, hermano, de milagros que ha hecho el Señor. Mire, cuando hacemos algo a veces eventos, yo veo familias como la familia Carmona, y lo digo con mucho amor, ellos siempre se preocupan de que buscan un pretexto para invitar a sus hermanos o a su familia. Pero el corazón de ellos es que Dios haga el milagro en su corazón, que a través de escuchar el Evangelio un día, el Señor rompa ese corazón de piedra y ponga ese corazón nuevo. No ha pasado, pero hermano, el tiempo es de Dios. Y yo sigo viendo y digo, creyendo que un día el Señor va a hacer la obra. Solamente tenemos que seguir creyendo. Ahora, ellos han endurecido el corazón, sí, pero confiamos que Dios es experto en hacer corazones de piedra, romperlos en 1000 pedazos. Para ejemplos, aquí estoy yo, hermano. Sí, y usted dirá amén, también yo, porque no os hagáis, usted no era tan buena gente. Entonces, si Dios pudo cambiar su corazón, está haciendo la obra, ¿no va a hacerla en ellos? Claro, pero acuérdese, una palabra que dijo Jesús, viendo la fe de ellos. Ahora, si Dios nos ve a nosotros, padres, ¿qué dirá Él? ¿Ve nuestra fe? ¿O solamente ve que lo voy a llevar? Ya sé que no va a creer, pero pues después lo voy a llevar para que... O sea, si usted mismo no cree, si usted mismo no confía, si usted mismo no declara y confiesa de todo corazón que Dios es el Señor y Él es el Todopoderoso y Él es el único que tiene poder para salvar a sus hijos, y usted cree que Él lo va a hacer en el tiempo de Él, tenemos que creerle, hermano. Cada vez que tenga la oportunidad, entre a su cuarto, cuando esté dormido, ahí despacio ore, no lo grite porque lo va a espantar. Ahí en voz baja ore, pídale al Señor: Señor, circuncídale el corazón, quítale esa carne grasosa, eso que le estorba, para poder ver la verdad, para poder venir a ti. Yo sé que para ti nada es imposible, Señor. Yo confío que tú lo harás, Padre. Pero ayúdame, Señor, a hacer buen testimonio. Ayúdame también yo a hacer lo que me corresponde como padre. Amén, hermanos. Igual esposo con la esposa o la esposa con el esposo. Vaya conmigo a Hebreos 10:12. Yo no sé cuántos se gozan con este pasaje porque lo leemos muy seguido. Y no se canse de leerlo porque es una verdad absoluta, hermanos, que debe darle gozo. Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Ustedes, la mayoría saben la historia. En el contexto, el pueblo de Israel vivía bajo la ley, ¿sí o no? Para que ellos se pudieran salvar por sí solos, tenían que obedecer todos los preceptos, todos los mandamientos. ¿Qué creen? Ninguno pudo. Bueno, el Señor que es un Dios de misericordia, entonces
les dio la oportunidad de ofrecer sacrificios de animales. Ahí el que tenía la fe confiaba que eso era lo que la sangre de esos animales los limpiaba de los pecados, pues iba y presentaba su sacrificio. Porque ellos sabían que por ellos, por guardar la ley, no podían. Entonces, eso era el sistema del Antiguo Testamento. Iban, presentaban sus ofrendas. Bueno, el más pobre, pues se le concedía, lleva aunque sea una palomita, ¿no? Una codorniz o algo, pero que tienen que sacrificarlo. Dicen que lo degollaban, el sacerdote rociaba la sangre. Cuando llevaba un cordero, el que estaba ahí, el de la culpa, tenía que poner sus manos sobre el cordero. Y en el momento que rociaban la sangre, los pecados del que estaba ahí enfrente eran transferidos al cordero. Y el cordero, que tenía que ser sin ningún defecto, sin ninguna mancha, ahora sí que la santidad de ese cordero era transferida al pecador. Entonces él salía de ahí perdonado, pero alguien tenía que morir. Entonces el cordero tenía que ser degollado y puesto en el altar del sacrificio. Y era una figura, una sombra y figura de lo que iba a ser Jesucristo para la iglesia. El Cordero de Dios que fue inmolado, que murió por nuestros pecados. Por eso dice, pero Cristo, y habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Ellos ofrecían cada vez que se acumulaban sus pecados, iban y ofrecían un sacrificio. Y eran como cuando los que veníamos de la iglesia tradicional juntábamos un buen bonche o un buen número de pecados y íbamos y confesábamos, tomábamos la hostia y como que quedábamos limpios, pero no era definitivo. Teníamos que volver, luego otra vez confesar, y esta era un ritual, ¿no? Pero fíjense lo diferente hoy con Cristo, hermano, que Él se ha sentado a la diestra de Dios, dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Pregunto, ¿quiénes son los santificados? Amén, los que hemos creído en Jesús, hemos sido declarados santos. Amén. Entonces, en la práctica sabemos que estamos en el proceso de santificación, es cierto, pero posicionalmente somos declarados santos. El versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Remisión es perdón, cancelación o eliminación de la culpa y del castigo, basado en la fe, en la expiación o en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Voy a terminar con 1 de Juan 2:1. Esto es importante que lo aprendamos. Cuando él dice, hijitos míos, habla el apóstol desde el fondo de su corazón a la iglesia. Como lo haría hoy el Señor Jesús aquí si estuviera hoy físicamente delante de nosotros, aunque sabemos que está en espíritu. Amén. O lo diría yo como pastor, hijitos míos, estas cosas os escribo, estas cosas se las digo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, podrá haber alguno hoy que dice, híjole, pequé en lo que venía en el camino. Pequé anoche, pensé esto, vi esto, hice esto, me siento terrible. Qué bueno que te sientas mal. Eso es indicio de que eres hija o hijo de Dios. Amén. Y que reconozcas, si hiciste mal, que lo reconozcas delante de Dios. No estoy diciendo que está bien lo que hiciste, es pésimo. ¿Me entiendes? Lo que quiero es que entiendas lo que Juan quiere transmitirnos. Quitar la culpa para que vivas la vida plena en Cristo. Entonces dice, retomo el versículo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Él es el pago, Él es el que entregó por nosotros. Pero mire, dice Juan, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto no quiere decir que es salvación universal, ¿eh? Entendemos hoy que todo el mundo es todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Ahora, sí está para todo el mundo, para que todo en el mundo pueda creer en Él. Pero es efectiva cuando uno cree. ¿Sí me explico? Entonces, vuelvo a explicar, sino también por los de todo el mundo. No tan solo fue la propiciación para los judíos o para los que estaban en ese tiempo ahí, sino para todos los que habrían que venir también. Por eso es importante la predicación del Evangelio, mis hermanos. ¿No se ha dado cuenta de que a veces queremos ser muy estrictos? Y está bien, en cuanto a guardar los mandamientos de Dios. Perfecto. Exíjase y trate y haga, pero acuérdese que lo primero es que tiene que asegurarse de estar en Cristo, ¿verdad? Y llenarse del Espíritu Santo, y en la gracia Dios le va a dar gracia para ir obedeciendo los mandamientos. Pero ¿qué pasa con el mandamiento que Jesús le dio a la iglesia de la gran comisión? Analice, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de estar predicando el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de estar compartiendo el Evangelio? Yo me pudiera justificar y decir, pues no, yo soy el pastor, como dicen muchos pastores. Las que tienen que parir son las ovejas. Ustedes tienen, no, yo también soy oveja, igual que ustedes, ¿sí o no? Y la comisión es para todos. O sea, yo también, ahora sí que el príncipe de los pastores y el buen pastor es Cristo. Él es nuestro pastor, amén. Entonces, usted y yo no tenemos pretextos. Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Las buenas noticias, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hermano. Tenemos muchos conocidos, gente, amigos. Ahora usted a lo mejor diría, pastor, es que pues ¿a dónde lo traemos? Ya ni cabemos aquí. Pero gracias a Dios, Dios proveyó un lugar para que más personas puedan venir. Ahora, los que estamos, hermano, cuando alguien invite a alguien, tenemos que hacer un compromiso delante de Dios, de ver por Él, de cuidarlo, de acercarnos a ellos. Acuérdense que Santiago dijo que, hablando de los mandamientos, porque ellos se la daban de que guardaban todos los mandamientos, pero no amaban a su prójimo, hacían acepción de personas. Por eso él dice, pues sí, guardan todo, pero ¿qué? Si haces acepción de persona, pues ya estás fallando en uno, fallaste en todos. Hermano, no hagamos acepción de personas. No se fijen en su parecer. ¿Se acuerdan que le dijeron a Samuel cuando le dijo Dios, cuando iba a escoger al rey? Pero ¿qué hacemos nosotros, sinceramente? ¿Lo están tomando en bien o están sintiendo como que, ay, nos están regañando? ¿Es verdad o no? Yo me cuento también, hermanos. Principalmente el pastor, porque a veces somos los que más la regamos. Como dice uno, vemos uno con traje bien vestido y corremos. Ay, qué hermanito, lo invito a comer, vamos para acá, pero ¿qué hay con el que? No tenemos que hacer asesión de personas. Acérquese al que usted vea que no se le acerca casi nunca. Un día también invite a tomar un café o a platicar a alguien que nunca ha invitado. Ya sé que traemos nuestro equipo y ese invita cuando quiera, pero haga un día para alguien que nunca ha invitado. Háblele más claramente de las escrituras. Mire, busquemos un pretexto cuando hay cumpleaños, cuando nos inviten. A mí me gozo. Yo me acuerdo bien el día que la hermana Katy nos invitó a su casa. Yo me senté a platicar con sus hijos y su esposa y nos gozamos platicando un buen rato. A lo mejor pensamos, hermano, no es en vano nada de lo que hacemos. Nada de lo que hacemos es en vano. Es que es algo que debería de darnos como proponernos en nuestro corazón. No es posible que yo tenga tantos años y ni una persona dio.
podido, como dice uno, ganarme para Cristo. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Siempre Dios va a poner a alguien, no hay pretextos. Los jóvenes, alguien en la escuela, en el trabajo hay alguien que no sabe. Siempre, siempre. Hermanos, yo estoy seguro y lo vuelvo, no me cansaré de decirlo. Yo sé que la venida de Jesucristo está muy cerca. Entonces, yo quiero seguir insistiendo. Yo sigo insistiendo a mi vecina. Ya había otros vecinos que llegaron ahí, vienen de El Salvador, pero pues, hablamos el mismo idioma. Tendré que aprender también su idioma de ellos, total. Pero hermanos, no nos callemos. Fíjese lo que dice Juan. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero toda esa gente nosotros somos los llamados a llevar este mensaje. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquí todos vamos a decir amén. Es cierto eso, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero ese es el mandamiento. Fíjese, Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús mostró su amor en la cruz. Amén. Se sacrificó por nosotros. Me pregunto, ¿podría usted sacrificarse tiempo por amor al prójimo y decidir, esta semana vamos a invitar a alguien? Casi yo me propongo hacer un reto, pues, y procuremos invitar a alguien que nunca hemos invitado. Pues empezaría yo por mí. Porque dice que en eso conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor unos por otros. Toda la gente necesita conocer, hermano, que tienen un problema con el pecado, ¿sí o no? Ahora, nosotros también pecamos, sí, porque luego dice, ¿a poco tú ya no pecas? Sí, pero nosotros, gracias a Dios, lo acabamos de leer, tenemos un abogado delante de Dios. Cuando el diablo nos acusa, ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Pero ¿qué hay del primo? ¿Qué hay del sobrino? ¿Qué hay del pariente, del padrino, del suegro, del papá o del abuelo? Que no tiene a nadie que lo defienda, pues que no ha sido perdonado. Pues simple y sencillamente es culpable, está muerto en delitos y pecados. ¿Y cuál es el destino de ese familiar o de ese amigo que decimos amar? Hermano, suena feo, pero es la verdad, ¿no? Separación eterna de Dios, para que no se sientan tan duros. El lago de fuego, pues, ¿para qué le andamos adornando? ¿Es fuerte, sí o no? Fíjese que hoy escuchaba también al pastor Chuy en la mañana, pero algo que le decía a mi esposa: qué bendición aquellos que sus padres o su padre murió en el Señor. Y oigo que él dicen, o que a veces dicen, cuando están predicando, pueden decir que por la gracia de Dios ya está en la presencia del Señor, que ya partió con el Señor. Pero ¿cómo digo yo? ¿Cómo digo yo que mi padre nunca se arrepintió? ¿Cómo digo yo que mi padre murió en sus delitos y pecados? Que nunca tuvo ese, pues, aunque fueron y le dijeron arrepiéntete, no tuvo ese privilegio que tenemos nosotros. No sé dónde está, si murió sin Cristo y no es agradable. Y ya no puedo hacer nada por él. Lo que pude hacer fue por mi mamá, predicarle el evangelio, y ella lo recibió. Y de mi mamá puedo decir, está con el Señor, gracias a Dios. Pero ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir en unos años de alguien que tú amas, que tú quieres? Si se va y no le predicamos. Yo entiendo que tú no lo vas a salvar, sí, estoy seguro que no, pero es la palabra de Dios, es el poder del evangelio, es el Espíritu Santo que lo convence. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de ir y predicarles. A lo mejor algunos te van a decir, no, yo no soy tan malo, pero mira lo que dice Juan, 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Algunos te dicen, no, es que yo soy buena gente. No. La Biblia dice que no,
Que si dices que no tienes pecado, eres mentiroso. Pero también te traigo una buena noticia, dice, si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él, ¿quién? Él es fiel. No tú, Él es fiel. Y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánta gente necesita escuchar esta palabra? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Póngase sobre sus pies. Wow. ¿Cuántos se gozan con la palabra de Dios? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros? Posiblemente alguien aquí que ha pecado. Todos hemos pecado. Dice el Señor que el que no diga es mentiroso. Pero algunos ya tenemos un abogado que sabemos que intercede por nosotros. Pero algunos quizás hoy quisieran que ese abogado también entrara en sus vidas. Y le voy a decir algo, no tienes ni que hacer nada de venir atrás ni hacer esto. Solamente ahí donde estás tú di, yo también quiero tener ese abogado. Levanta tu mano, Dios te bendiga, hermano. Levante tu mano. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Ahora sí, ahí manténganla arriba, manténganla arriba. Yo voy a orar por ustedes y quiero que si alguien ve a alguien con la mano levantada, vaya y ore por él. Por favor, llévelo a Cristo también en oración. Dígale, Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por morir en la cruz por todos mis pecados. Te pido perdón de todo corazón y reconozco que te he fallado. Oh Señor, gracias por tan inmenso amor. Cuando no merecía nada, tú diste tu vida por mí en la cruz. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que entres en mi vida. Toma el control de mi vida. Ayúdame, Señor, a seguir adelante, confiando en ti, creyendo en ti, Señor, que tú eres el único que me puede perdonar todos mis pecados, Señor. Ahora, Señor, gracias porque sé que ya no estoy solo. Sé que tengo un abogado que intercede por mí delante del Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a seguir adelante, creyendo en ti, confiando en tu sacrificio. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Déselo fuerte. Dígale gracias, Señor Jesús, por